Mis padres le compraron a mi hermano un BMW nuevo para la graduación, mientras que yo abría mi regalo, una factura por sus deudas. Mi mamá sonrió y dijo, «Es lo justo». Recogí mis cosas y desaparecí. Semanas después, empezaron a llamar. Pánico total. «Por favor, Diego, no lo dijimos así», decían. Nunca pensé que sería yo quien rompiera los lazos con mi familia. Siempre me imaginé siendo el hijo obediente, el que se quedaría, ayudaría cuando fuera necesario y estaría ahí para mis padres sin importar qué. Pero la vida tiene una manera curiosa de mostrarte los verdaderos colores de las personas cuando el dinero entra en juego. Me llamo Diego y tengo un hermano gemelo, Javier. Crecimos y siempre nos trataron de manera un poco distinta. Además, crecimos en un barrio de Madrid donde las tapas y las cañas eran parte de la rutina. Javier era el hijo dorado, atlético, popular, el que nunca podía equivocarse ante los ojos de nuestros padres. Yo, en cambio, era el callado. Prefería los libros a los deportes y la computadora a las fiestas. No es que resentiera a Javier, en realidad no lo hice, pero siempre supe que, entre los dos, él era el favorito. Aún así, nunca imaginé que llegaría a esto. Ambos nos graduamos de la universidad al mismo tiempo, el mismo día. Se suponía que era un momento de orgullo familiar. Javier tomó la ruta tradicional, estudiando administración, mientras yo opté por un camino distinto. Empecé a trabajar por internet a los 16 haciendo freelances y ahorrando cada euro que podía. Para cuando llegó la graduación, tenía una cantidad decente, ahorrada. No era para ser rico, pero sí para estar cómodo. Al día siguiente de la graduación, mis padres sorprendieron a Javier con un coche de lujo completamente nuevo. Un elegante BMW negro. Él estaba extasiado, saltando de alegría y abrazando a nuestros padres como si le hubieran entregado las llaves de un palacete. Yo, sinceramente, estaba contento por él. Pero no pude evitar sentir una extraña curiosidad. ¿Y yo qué?, me preguntaba. No esperaba un coche que no fuera lo mío. Quizá un reloj, una carta sincera, hasta un simple «estamos orgullosos de ti» habría estado bien. Pero cuando mi papá me entregó un sobre, sentí un nudo extraño en el estómago. Dentro había una factura, una larga lista de números, importes y totales finales que me dejaron perplejo. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi mamá sonrió, como si me hubiera dado el mejor regalo del mundo. «Es lo justo, Diego. Llevas años currando. Has ahorrado tanto. Es hora de que eches una mano a la familia», continuó mientras mi papá asentía. «Javier aún no tiene nada ahorrado. Necesitará ayuda para arrancar en la vida. Pero tú eres responsable. Tienes pasta. Esto es solo una manera pequeña de que contribuyas». Sentí como la sangre se me helaba. No me estaban dando un regalo. Me estaban pasando sus deudas. Esperaban que yo pagara por ellos mientras premiaban a Javier con un coche de lujo. Y en serio, creían que eso era justo. Miré a Javier, esperando, no sé, tal vez un poco de culpa o un «oye, esto no cuadra». Pero él simplemente se encogió de hombros y dijo: «Anda, tío, siempre dices que el dinero no te importa». Fue en ese preciso momento cuando tomé mi decisión. Respiré hondo, doblé el papel con cuidado y lo volví a meter en el sobre. «Gracias por esto», dije, con voz medida. «Es un verdadero llamado de atención». Mi mamá brilló de orgullo. «Sabía que lo entenderías». Le devolví la sonrisa, empaqué mis cosas y me fui. No grité, no discutí, simplemente salí. Ellos no intentaron detenerme. No creo que se dieran cuenta del todo de lo que estaba haciendo. Al menos, aún no. Pero eso iba a cambiar pronto. 2 semanas después, recibí la primera llamada desesperada. Ignoré la primera, luego la segunda. Para la tercera, mi buzón de voz estaba repleto de mensajes de mis padres, de Javier e incluso de mi tía Carmen. Al principio decían: «Oye, Diego, solo queríamos saber de ti, llámanos». Luego, se volvieron más insistentes. «Diego, ¿por qué? ¿No contestas? Tenemos que hablar». Finalmente llegó el mensaje de pánico. «Por favor, Diego, no lo dijimos así. Solo llámanos». Pero yo no lo hice.
No iba a darles la satisfacción de actuar como si nada hubiera pasado. Por primera vez en mi vida, me puse a mí mismo en primer lugar. La primera semana después de irme, me quedé en un modesto Airbnb en Granada. No tenía claro qué quería hacer, pero sabía que no volvería. Había ahorrado lo suficiente para arreglármelas. Aunque mis padres, ellos no tuvieron tanta suerte. Para la segunda semana, Javier empezó a llamar. Al principio, todo era jactancia. «Tío, deja de ser dramático. Solo regresa ya, así que bloqueé su número». Luego mi mamá cambió de táctica. «Diego, cariño, estamos pasando un mal momento. Sabes que siempre te hemos apoyado. ¿No podrías echarnos una mano un poco?» Vaya ironía, viniendo de la mujer que sonrió mientras me entregaba una factura en lugar de felicitarme. Entonces llegó el verdadero pánico. Una tarde, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de mi papá con el asunto. «Por favor, lee esto». Dudé, pero la curiosidad pudo más. «Diego, estamos en problemas. Sacamos unos préstamos que no podemos pagar y pensamos que lo manejaríamos. Pero las cosas se están complicando. Javier no tiene los medios para ayudarnos y nosotros. Siempre has sido tan independiente y responsable. Malinterpretamos la situación y por eso lo siento, pero te necesitamos. Por favor, al menos llámanos». Me quedé mirando el correo por largo rato. Era la primera vez que se acercaban a admitir que estaban equivocados, pero aún así, no era una disculpa. No se lamentaban de cómo me habían tratado, sino de que me hubiera ido. Y ahora, su perfecto hijo dorado no bastaba para solucionar sus problemas. Durante años los vi favorecer a Javier, darle todo, poner excusas para él, mientras esperaban que yo me hiciera cargo de todo. Y ahora, cuando sus decisiones finalmente los alcanzaron, ¿a quién recurrieron? A mí, porque Javier, el hijo al que habían dado prioridad durante años, no era capaz de ayudarlos. Cerré el correo sin responder, y unos días después recibí la llamada que lo cambió todo. Era mi tía Carmen, y por primera vez dudé antes de ignorarla, mirando mi teléfono por un momento antes de decidir contestar. No sabía qué esperar de ella. No estaba tan metida en el drama, pero siempre había sido la pacificadora entre mis padres y yo. «Diego». Su voz era suave, casi suplicante. «¿Podemos hablar un minuto?», dije suspirando. «Sobre tus padres. Están preocupados por ti». «Sí, pero creo que están un poco más preocupados por sí mismos en este momento», respondí manteniendo la calma. Hubo una larga pausa. «Por favor, no seas así. Cometieron un error. Pensaron que lo entenderías. No pretendían que las cosas salieran así». Podía oír la desesperación en su voz, pero yo no iba a ceder. No ahora. No después de todo lo que ha pasado. Respirando hondo, le lancé la pregunta que llevaba días rondándome en la cabeza. «¿Por qué, tía Carmen? ¿Por qué le compraron a Javier un coche si están en apuros? ¿Si tienen deudas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden pensar que eso está bien?». Hubo otra larga pausa, y finalmente habló con la voz temblorosa. «No lo sé, Diego. Simplemente pensaron que podían con ello. Siempre quisieron darle a Javier lo mejor y creyeron que sería una buena forma de celebrar su graduación. Nunca imaginaron que te irías por eso». Sentí el peso de sus palabras, pero no cambió nada. Mis padres siempre habían puesto a Javier en primer lugar, dándole todo lo que quería. Y ahora habían cruzado una línea que no podía ignorar. ¿Y yo? ¿Qué me llevé de graduarme, exclamé. Una factura por sus deudas. No pude evitar que mi voz sonara amarga. Tía Carmen guardó silencio por un momento, sin saber cómo responder. «No supieron cómo demostrarte que estaban orgullosos de ti, Diego. Pensaron que lo entenderías porque siempre has sido responsable. Pero se equivocaron, y lo lamentan. De verdad lo hacen». Negué con la cabeza, aunque ella no me veía. «No se trata de eso», contesté. «Se trata de respeto. Se trata de cómo me han tratado todos estos años. De cómo siempre han puesto a Javier en un pedestal y han esperado que yo me encargue de todo lo demás». Sentía la ira asomarse, pero mantuve mi voz firme. «No me dieron un coche, ni una oportunidad, ni siquiera un gracias por todo lo que he hecho. En cambio,
Me cargaron sus problemas y ahora quieren que yo los arregle. Tía Carmen guardó silencio largo rato. Diego, creo que por fin se están dando cuenta de que han metido la pata. Simplemente no saben cómo solucionarlo. Por favor, regresa a casa. Deja que te lo compensen. No estaba seguro de poder hacerlo. El desgaste emocional era demasiado, pero algo dentro de mí se ablandó un poco. Quizá, dije. Pero tienen que demostrarme que se lo toman en serio. Esto no. Puede ser simplemente otra excusa. Si realmente quieren arreglar las cosas, tienen que demostrarlo. Tía Carmen suspiró aliviada. Gracias, Diego. Sé que no es fácil, pero hay algo que debes saber. Javier también me llamó y ha estado preguntando si volverás. No es tan indiferente como crees. Fruncí el ceño. ¿En serio? ¿Está realmente preocupado? Sí, dijo en voz baja. Pero es más que eso. Está empezando a ver el panorama completo. Se está dando cuenta de todo lo que has hecho por la familia y de cuánto ha dado por sentado. Javier, el hijo dorado, reconociendo sus errores, sonaba casi demasiado bueno para ser verdad, pero quizá, solo quizá, las cosas podrían cambiar. Aún no sabía si estaba listo para volver, pero tenía la sensación de que esta historia aún no había terminado. Y en nuestra próxima conversación escucharía algo que me empujaría a tomar una decisión definitiva. Pasaron los días mientras me quedaba en mi pequeño Airbnb en Granada, dándole vueltas a mis pensamientos y negándome a devolver las llamadas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Era jueves por la tarde cuando mi teléfono vibró. No reconocí el número, pero contesté de todas formas. ¿Diego? Era Javier. Sí, respondí con tono frío. La voz de Javier temblaba, y hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo. Diego, lo siento, pero las cosas se han empeorado. Mamá y papá no hicieron caso. Intenté hablar con ellos, pero son tercos. Seguían insistiendo en que lo arreglarían, pero ahora han tenido que vender el coche. Se me encogió el corazón, pero parte de mí no pudo evitar sentirse vindicado. ¿Vendieron el coche? Repetí, helado. Sí. La voz de Javier se quebró. No tuvieron otra opción. Las facturas se acumulaban y ya no podían seguir pagando. Lo vendieron para cubrir parte de sus deudas. Se acabó. No sé qué decir, tío. ¿Vendieron el coche? Las palabras de Javier resonaron en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermano gemelo, el hijo dorado, ahora sonaba derrotado. No solo eso, Diego. Javier hizo una pausa, su voz quebrándose. Hipotecaron la casa para comprar ese BMW. Todo porque querían darme algo especial en la graduación. Ahora no pueden pagar las cuotas. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La rabia y la incredulidad se mezclaban en mi interior. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, intentando mantener la calma. Porque estaba avergonzado, Diego. Me dejé llevar por su favoritismo, por sus regalos, sin pensar en las consecuencias. Y ahora se detuvo y pude escuchar su respiración entrecortada. Ahora están a punto de perder la casa. Me levanté de la silla y comencé a caminar por mi pequeño Airbnb en Granada. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, mientras la verdad de la situación me golpeaba como una bofetada. ¿Cuánto deben? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. 300.000 euros. La respuesta de Javier fue apenas un susurro. El banco les dio 2 meses más, pero después. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo para ayudar? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente Javier habló. Perdí mi trabajo hace 3 semanas. La empresa tuvo recortes y, bueno, resulta que ser el favorito de papá y mamá no te prepara para el mundo real. Una risa amarga escapó de mis labios. Durante años había visto cómo mis padres lo mimaban, cómo le daban todo sin exigirle nada a cambio. Y ahora, cuando las cosas se ponían difíciles, él estaba tan perdido como ellos. Diego, sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó Javier, su voz temblando. Pero por favor, ayúdanos. No por mí,
ni siquiera por ellos, por la casa donde crecimos. Cerré los ojos, recordando cada momento en esa casa, las navidades donde Javier siempre recibía los mejores regalos, los cumpleaños donde él era el centro de atención, las cenas familiares donde mis logros eran minimizados mientras los suyos eran celebrados. ¿Sabes algo, Javier?, dije finalmente. Durante años me preguntaba por qué nuestros padres te favorecían tanto. Pensaba que tal vez veían algo en ti que yo no podía ver. Pero ahora, lo sé, me interrumpió. Ahora todos vemos lo equivocados que estábamos. Miré por la ventana de mi habitación, observando la ciudad de Granada extenderse ante mí. Había escapado aquí buscando paz, intentando alejarme de una familia que nunca me valoró realmente. Pero ahora, necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No puedo prometerte nada. Por favor, Diego, suplicó Javier. El tiempo se nos acaba. Colgué sin responder. Me senté en el borde de la cama, mi mente trabajando a toda velocidad. Tenía el dinero para ayudarlos. Mis años de trabajo duro y ahorro me habían dejado en una buena posición financiera. Pero la pregunta no era si podía ayudarlos, sino si debía hacerlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era una foto de nuestra casa familiar, seguida de otro mensaje de Javier. Mamá no ha dejado de llorar desde que supo que tendrían que venderla. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, esa casa guardaba también buenos recuerdos, momentos antes de que el favoritismo se volviera tan evidente, antes de que el dinero y las apariencias lo arruinaran todo. Me levanté y abrí mi laptop. Tenía que tomar una decisión, pero esta vez sería en mis términos. Si iba a ayudar a mi familia, no sería como el hijo obediente que siempre esperaban que fuera. Sería como el hombre en que me había convertido, alguien que conocía su valor y no tenía miedo de establecer sus condiciones. Empecé a escribir un email a mi jefe en Madrid. Necesitaba unos días libres. Era hora de volver a casa, pero no como el hijo pródigo que regresa arrepentido. Esta vez, regresaría como alguien que tenía el poder de cambiar las cosas. La pregunta era, ¿estaban realmente listos para el cambio que yo traería conmigo? Llegué a Madrid un martes por la mañana. El aire frío de noviembre me golpeó la cara mientras esperaba un taxi fuera del aeropuerto. No había avisado a nadie de mi regreso. Necesitaba ver la situación por mí mismo, sin filtros ni dramatismos. Mi primer destino no fue la casa familiar, sino el bar donde sabía que Javier pasaba sus tardes desde que perdió su trabajo. El Rincón de Pablo, un local pequeño y oscuro, en el barrio de Malasaña. Eran las 2 de la tarde cuando entré. El lugar estaba casi vacío, excepto por algunas personas mayores jugando dominó y una figura familiar en la barra. Javier, mi hermano gemelo, estaba sentado solo, con una cerveza medio vacía frente a él. Veo que las cosas han cambiado, dije, sentándome a su lado. Javier casi se cae del taburete. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron de par en par. «Diego, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver el desastre por mí mismo». El camarero se acercó y pedí una Coca-Cola. Javier me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Desde cuándo no bebes?» «Desde que decidí tomar el control de mi vida», respondí secamente. «Algo que claramente tú no has hecho». Javier bajó la mirada hacia su cerveza. Parecía más viejo, más demacrado. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir. «Lo estoy intentando», murmuró. «He enviado currículos a todas partes, pero... ¿Pero qué? Nadie quiere contratar a alguien sin experiencia real. Todo lo que tengo es un título y un BMW que ya no tienes», completé. Se estremeció ante mis palabras. «Diego, yo no vine aquí para escuchar excusas», lo interrumpí. «Vine porque quiero la verdad, toda la verdad». Javier miró nerviosamente alrededor del bar. «Aquí no», susurró. «Hay algo que necesitas saber, pero no podemos hablar aquí». Salimos del bar y caminamos hasta un pequeño parque cercano. El día estaba nublado, amenazando lluvia. Javier se sentó en un banco y sacó un cigarrillo con manos temblorosas. «Después de perder el trabajo», comenzó, «intenté mantener las apariencias.
No quería que mamá y papá supieran que su hijo perfecto había fracasado, así que se detuvo, dando una larga calada al cigarrillo. ¿Así que qué, Javier? Conocí a unos tipos. Me dijeron que podía ganar dinero fácil. Solo tenía que entregar algunos paquetes. Mi sangre se heló. Drogas. Te metiste a vender drogas. No era una pregunta. Javier asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Al principio era solo coca para algunos ejecutivos, gente con dinero, ya sabes. Pensé que podría ganar lo suficiente para ayudar con las deudas, mantener mi estilo de vida. Eres un idiota, dije, la rabia hirviendo en mi interior. ¿Tienes idea de lo que pasará si te atrapan? Ya lo sé, respondió, su voz quebrándose. Pero las cosas se complicaron. Empecé a deber dinero, mucho dinero. ¿Cuánto? 50.000 euros. Me levanté del banco, necesitando espacio para procesar esta nueva información. Mi hermano, el favorito de la familia, no solo había perdido su trabajo y el coche, se había convertido en un traficante de drogas desesperado y endeudado. ¿Mamá y papá lo saben? Javier negó con la cabeza. No pueden enterarse. Los mataría. ¿Más que perder la casa? ¿Más que saber que su hijo perfecto es un delincuente? Por favor, Diego, suplicó agarrando mi brazo. Ayúdame a salir de esto. Sé que no lo merezco, pero... Me solté de su agarre. Tienes razón, no lo mereces. Pero esto ya no se trata solo de ti. Se trata de toda la familia. Saqué mi teléfono y marqué un número. Javier me miró con confusión. ¿Qué haces? Llamando a alguien que puede ayudarnos. Pero escúchame bien, Javier. Si vamos a hacer esto, será bajo mis condiciones. Y la primera condición es que les dirás toda la verdad a mamá y papá. No puedo. O les dices tú, o les digo yo. Tu elección. El color abandonó su rostro, pero asintió lentamente. Sabía que no tenía otra opción. Mi contacto respondió al tercer tono. ¿Diego? ¿Estás en Madrid? Sí, Carlos. Y necesito tu ayuda. ¿Recuerdas ese favor que me debías? Es hora de cobrarlo. Carlos era abogado, uno de los mejores en casos de deuda y bienes raíces. También era la única persona fuera de la familia que conocía toda mi historia. Dame una hora, respondió. ¿El café de siempre? Perfecto. Colgué y miré a Javier. Tienes una hora para prepararte. Vamos a arreglar este desastre, pero no será fácil. Y te va a costar más que... Dinero, ¿qué quieres decir? Quiero decir que es hora de que aprendas lo que significa realmente ser responsable. Y créeme, no te va a gustar la lección. La lluvia comenzó a caer, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí, dos hermanos gemelos que no podían ser más diferentes, a punto de embarcarnos en un camino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Javier finalmente rompió el silencio. ¿Por qué me ayudas? Después de todo lo que... No te confundas, lo interrumpí. No hago esto por ti, lo hago por la familia. Y cuando termine, todos ustedes entenderán exactamente lo que significa valorar a las personas correctas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Conseguí los documentos que me pediste. Esto va a ser interesante. Miré a Javier una última vez. Vamos, es hora de enfrentar la música. El café donde nos reunimos con Carlos estaba lleno de gente de negocios. Mi hermano se hundió en su silla cuando vio los documentos que el abogado colocó sobre la mesa. Esto es peor de lo que pensaba, dijo Carlos ajustando sus gafas mientras revisaba los papeles. La hipoteca, las deudas de las tarjetas de crédito y ahora esto. Miró a Javier con desaprobación. ¿Puede arreglarse?, pregunté. Sí, pero necesitaremos la cooperación de todos. Y... Carlos hizo una pausa, mirándome directamente. Costará casi todo lo que has ahorrado. Javier se enderezó en su silla. Diego, no puedes. Cállate, le corté. Ya no tienes voz en esto. ¿Qué necesitamos hacer primero, Carlos? Primero, tenemos que resolver el asunto de los traficantes. No podemos arriesgarnos a que esto se complique más. Después, la hipoteca. Y finalmente las otras deudas. Asentí. ¿Cuánto tiempo? Si hacemos todo hoy mismo, podemos tener los papeles listos para mañana. Pero necesito que tus padres firmen algunos documentos.
Bien, dije levantándome. Es hora de hacer una visita familiar. El viaje en taxi hasta la casa de mis padres fue silencioso. Javier miraba por la ventana mordiéndose las uñas, un hábito que creía había superado hace años. Cuando llegamos, mamá abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron al verme. ¡Diego!, exclamó intentando abrazarme. Di un paso atrás. Necesitamos hablar. Todos. ¿Dónde está papá? En su despacho, pero... Llámalo. Sala de estar. Ahora. Mi tono no dejaba lugar a discusión. Minutos. Después estábamos todos sentados. Mis padres en el sofá, Javier en un sillón y yo de pie. Carlos se mantuvo discretamente en un rincón. ¿Quién es él?, preguntó papá señalando a Carlos. Mi abogado, respondí, y van a necesitarlo después de escuchar lo que Javier tiene que decir. Todas las miradas se dirigieron a mi hermano. Él se hundió más en el sillón. Javier, cariño, ¿qué pasa?, preguntó mamá, su voz llena de preocupación. Yo, comenzó, su voz temblando. He estado mintiendo. Sobre todo. Durante los siguientes 20 minutos, Javier confesó todo. La pérdida de su trabajo, las drogas, las deudas. Con cada revelación, el rostro de mis padres se transformaba. El horror, la incredulidad y finalmente la devastación se reflejaban en sus expresiones. No, susurró mamá cuando terminó. No, mi Javier, tú no. Oh, sí, interrumpí. Su precioso hijo perfecto, el que merecía un BMW mientras yo recibía facturas. ¿Cómo les está funcionando esa inversión? Diego, por favor, comenzó papá. No, ahora me van a escuchar. Mi voz era cortante. Durante años lo han favorecido. Le han dado todo mientras esperaban que yo fuera el responsable, el maduro, el que arreglaría sus problemas. Bien, aquí estoy, pero esta vez será bajo mis términos. Carlos se adelantó, colocando una carpeta sobre la mesa de café. Estos son los documentos que necesitan firmar, explicó. Básicamente, transfieren el control total de sus finanzas y propiedades a Diego por un periodo de 5 años. ¿Qué?, exclamó papá, poniéndose de pie. No pueden pedirnos que... No, les estoy pidiendo nada, lo interrumpí. Les estoy diciendo cómo van a hacer las cosas si quieren mi ayuda. O firman, o pueden ver cómo pierden la casa y cómo su hijo favorito termina en la cárcel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá comenzó a llorar silenciosamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué?, repetí, sintiendo años de resentimiento burbujeando en mi interior. Porque durante toda mi vida me han tratado como si fuera menos que Javier, como si mis logros no importaran, como si mi único valor fuera ser su red de seguridad. Bueno, aquí está su red de seguridad, pero esta vez yo pongo las reglas. Carlos comenzó a explicar los términos del acuerdo. Pagaría todas las deudas, incluidas las de Javier con los traficantes. Salvaría la casa, pero a cambio tendría control total sobre las finanzas familiares. Nadie podría hacer grandes gastos sin mi aprobación. Y lo más importante, Javier trabajaría para mí, comenzando desde abajo. ¿Trabajar para ti? Javier parecía confundido. Sí, en mi empresa de desarrollo web. Comenzarás como asistente junior, sin privilegios, sin favoritismos. Tendrás que ganarte cada ascenso. Pero él no sabe nada de tecnología, protestó. Papá, aprenderá. Como yo tuve que aprender todo por mi cuenta mientras ustedes le pagaban clases particulares. Mis padres se miraron, la realidad de su situación finalmente golpeándolos. No tenían opción. ¿Dónde firmamos?, preguntó papá, su voz derrotada. Mientras Carlos les mostraba dónde firmar, noté que mamá no dejaba de mirarme. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes. Miedo. No miedo de mí, sino miedo de lo que había hecho, de cómo sus acciones habían transformado a su hijo responsable en alguien que ahora tenía el poder de controlar sus vidas. Una cosa más, dije cuando terminaron de firmar. A partir de ahora no más favoritismos, no más tratar a Javier como si fuera especial. Es hora de que todos aprendan lo que significa realmente ser familia. Me dirigí hacia la puerta pero me detuve y me giré una última vez. Oh, y mamá,
¿Recuerdas cuando me diste esa factura en mi graduación y dijiste que era lo justo? Bueno, esto es lo justo ahora. Salí de la casa, dejando a mi familia procesando lo que acababa de suceder. Carlos me siguió, y cuando estuvimos en la calle, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro de esto? Es mucho dinero y mucha responsabilidad. Completamente seguro. Ya es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Gracias. Sé que no lo merezco, pero gracias. No respondí. Guardé el teléfono y me dirigí a la oficina. Tenía trabajo que hacer. Una semana después de la firma de los documentos, Javier se presentó en mi oficina a las 8:00 a.m. Lo hice esperar en recepción durante 2 horas. «Tu escritorio está allí», le dije cuando finalmente lo recibí, señalando una mesa pequeña en la esquina. «Tu trabajo es organizar archivos y responder correos básicos. El salario es el mínimo». «Pero, ¿no debería estar en un puesto más acorde a mi título?», preguntó mirando el espacio reducido. «Tu título no significa nada aquí. Empiezas desde abajo, como todos». Le entregué un manual de procedimientos de 200 páginas. «Léelo hoy. Mañana te haré un examen». «¿Un examen? Diego, soy tu hermano. Aquí soy tu jefe. Y si no apruebas el examen, estás despedido». Se sentó en su escritorio sin decir más. Durante las siguientes 8 horas, observé cómo luchaba con tareas básicas que cualquier asistente podría hacer con los ojos cerrados. A las 6:00 p.m., cuando todos se preparaban para irse, me acerqué a su escritorio. «¿Ya terminaste el manual?». «Voy por la mitad», admitió. «Entonces, te quedas hasta terminarlo. El examen es mañana a las 8:00 a.m. Pero mamá preparó una cena especial. Llámala y dile que no irás. El trabajo es primero». Regresé a mi oficina y llamé a mis padres. Necesitaba revisar sus gastos de la semana. «Diego», respondió mamá, «¿vendrás a cenar? Preparé tu plato favorito». «No, y Javier tampoco irá. Tiene trabajo que hacer». «Pero hijo, es viernes. Los viernes son días laborables. ¿Tienes los recibos que te pedí?». Hubo un silencio. «Sobre eso. Compré algunas cosas para la casa». «¿Qué cosas?». «Un juego de sala nuevo. El anterior estaba muy viejo y...». «¿Con qué dinero?». Otro silencio. «Usé la tarjeta de crédito que me quedaba. La tarjeta que debías haber cancelado la semana pasada», dije, revisando los documentos en mi computadora. «¿Cuánto gastaste?». «3.000 euros, pero...». «Mañana iré a la tienda y devolveré todo. Y la tarjeta queda cancelada hoy mismo». «Diego, no puedes controlar cada cosa que...». «Sí puedo. Es exactamente lo que firmaron. A partir de ahora, cada euro que gasten debe ser aprobado. Por mí». Colgué y regresé al área de trabajo. Javier seguía allí, sus ojos rojos de tanto leer. «¿Cómo vas?». «Página 150», murmuró sin levantar la vista. «Te quedan 50 páginas y...». Miré mi reloj. 2 horas antes de que el personal de limpieza cierre el edificio. «No voy a terminar a tiempo. Entonces llegas mañana a las 6:00 a.m. para completar la lectura antes del examen». Me dirigí a la salida, pero me detuve. «Por cierto, mamá compró muebles nuevos sin autorización. Mañana los devolveré». Javier levantó la vista. «Diego, ¿no crees que estás siendo muy duro?». «¿Duro?». «Como cuando me entregaron una factura de deudas en mi graduación mientras tú recibías un BMW». No respondió. Regresó a su lectura. Al día siguiente, Javier llegó a las 6:30 a.m., media hora. «Tarde». «El examen es en 1 hora y media», le informé. «Y llegas tarde. El metro se retrasó y... excusas. Si quieres este trabajo, llegas a tiempo». Se sentó en su escritorio y continuó leyendo frenéticamente. A las 8:00 a.m. en punto, le entregué el examen. «Tienes 1 hora. Necesitas 90% para aprobar». «¿90? Eso es. Si no quieres hacerlo, la puerta está allí». Durante la siguiente hora, observé cómo sudaba sobre el papel. Cuando terminó, lo corregí inmediatamente. 75%, anuncié. «Reprobado». El color abandonó su rostro. «Diego, por favor, necesito este trabajo». «No,
Necesitas aprender que las cosas no te serán regaladas nunca más. Recoge tus cosas. ¿Me estás despidiendo? ¿A tu propio hermano? Te estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias. Tienes 10 minutos para salir del edificio. Mientras recogía sus cosas, su teléfono sonó. Era mamá. La puse en altavoz. ¿Dónde están los muebles?, preguntó alterada. Vinieron y se llevaron todo. Te dije que los devolvería, respondí. Y la tarjeta está cancelada, pero el salón está vacío. ¿Dónde vamos a sentarnos? En los muebles viejos que querías reemplazar sin necesidad. Y la próxima vez que quieras comprar algo, lo consultas primero. Javier me miraba con una mezcla de miedo y respeto. ¿Realmente tengo que irme?, preguntó en voz baja. Sí, pero puedes presentar el examen nuevamente en una semana. Si quieres el trabajo, estudia. Tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. Y Javier se detuvo. La próxima vez, llega a tiempo. Esa noche, recibí una llamada de Carlos. Los traficantes están pagados, informó. Y la hipoteca está reestructurada. ¿Cómo va todo? Despedí a Javier hoy. Un silencio. ¿Era necesario? Sí. Necesitan entender que el mundo no gira a su alrededor. ¿Y tus padres? Mamá intentó comprar muebles, nuevos sin autorización. Los devolví. Diego, dijo Carlos después de una pausa. ¿Estás seguro de que esto no es solo venganza? No es venganza, es educación. Durante años me trataron como si fuera menos que Javier. Ahora aprenderán el valor del trabajo duro y la responsabilidad. ¿Y si no aprenden? Entonces perderán más que muebles. Colgué y revisé mi correo. Había un mensaje de Javier. Estudiaré toda la semana. No fallaré la próxima vez. No respondí. Mañana tendría que ir a casa de mis padres a revisar sus gastos semanales. Y sabía que no sería una visita agradable. El control que tanto anhelaban sobre mi vida ahora estaba en mis manos. Y no lo soltaría hasta que aprendieran la lección. 3 meses después de implementar el control financiero sobre mi familia, los cambios eran evidentes. La casa estaba hipotecada pero estable, las deudas tenían un plan de pago, y Javier trabajaba en mi empresa después de aprobar el examen en su tercer intento. Los informes trimestrales están listos, dijo Javier, colocando una pila de documentos en mi escritorio. Ya no usaba trajes caros, su ropa era simple y práctica. ¿Los revisaste 3 veces como te pedí? Sí, y María los verificó también. Tomé los informes y comencé a revisarlos. Javier permaneció de pie, esperando. ¿Necesitas algo más?, pregunté sin levantar la vista. Es el cumpleaños de mamá el sábado. Lo sé. Quería pedir un adelanto de mi salario para comprarle un regalo. Levanté la vista. ¿Cuánto? 200 euros. No. Pero Diego, tu salario está estructurado para cubrir tus gastos básicos y pagar tus deudas. Si quieres dar regalos, aprende a ahorrar. Solo son 200 euros. ¿Recuerdas cuando mamá me dio una factura de deudas como regalo de graduación? Yo sí. Javier bajó la mirada. Las cosas han cambiado. Sí, han cambiado porque yo las cambié. Vuelve a tu trabajo. Esa tarde fui a casa de mis padres para la revisión semanal de gastos. La casa se veía diferente. Los muebles viejos seguían allí, pero todo estaba limpio y ordenado. Mamá había aprendido a mantener la casa sin gastar en servicios de limpieza. Diego, me saludó cuando entré. No intentó abrazarme. Ya había aprendido que no lo permitiría. «Los recibos», pedí, sentándome en la mesa del comedor. Me entregó una carpeta ordenada. Otro cambio. Al principio, me daba los recibos en una bolsa desordenada. «Todo está dentro del presupuesto», dijo. Y ahorré 50 euros en el mercado, usando cupones. Revisé cada recibo meticulosamente. Tenía razón. Todo estaba en orden. ¿El sábado es tu cumpleaños?, pregunté sin levantar la vista. Sí, pero no planeo hacer nada especial. Bien, no hay presupuesto para celebraciones este mes. Vi cómo sus manos se tensaron sobre la mesa. Diego, ¿hasta cuándo vas a castigarnos? ¿Castigarlos? Le salvé la casa, pagué sus deudas, le di trabajo a Javier. ¿Eso es un castigo? ¿Sabes a qué me refiero? Esta frialdad, este control, como el control que ejercían sobre mí,
como cuando decidían que Javier merecía todo y yo solo. ¿Las sobras? Éramos unos padres terribles, admitió, y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. Lo entiendo ahora. Cada vez que reviso los gastos, cada vez que tengo que pedirte permiso para comprar algo, recuerdo todas las veces que te tratamos como un cajero automático. Un cajero automático al que le dieron una factura de deudas como regalo de graduación. Y me arrepiento cada día. Todos nos arrepentimos. Me levanté. El arrepentimiento no paga deudas. No, pero tal vez pueda. Reparar una familia. La miré fijamente. La familia se reparará cuando demuestren que realmente han cambiado. Salí de la casa y conduje hasta la oficina. Eran las 8:00 p.m., pero Javier seguía en su escritorio. ¿Qué haces aquí tan tarde? Estudiando el manual de desarrollo web que me diste. Quiero aplicar para el puesto de programador junior. Necesitas 5 certificaciones para eso. Lo sé, ya obtuve 2. Estoy estudiando para la tercera. Lo observé por un momento. Su escritorio estaba organizado. Tenía notas detalladas y libros marcados con separadores. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ahora? Tuviste todas las oportunidades antes. Javier dejó su libro y me miró. Porque ahora entiendo lo que significa ganarme las cosas. Cada certificación que obtengo, cada hora extra que trabajo, cada vez que logro algo por mí mismo, me siento diferente. ¿Diferente cómo? Como tú te debiste sentir todos estos años. Orgulloso de mis propios logros, no de los regalos de papá y mamá. Me senté en el escritorio vacío junto al suyo. ¿Sabes por qué te hice empezar desde abajo? Para humillarme. No, para enseñarte lo que yo tuve que aprender solo. Que el verdadero valor no está en lo que te dan, sino en lo que construyes. Lo sé ahora. Javier sonrió tristemente. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Alguna vez nos perdonarás? Me levanté y caminé hacia mi oficina. Me detuve en la puerta. El perdón se gana, como todo lo demás. Al día siguiente encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había una carta de mis padres. Querido Diego, no esperamos que esta carta cambie nada. Solo queremos que sepas que finalmente entendemos el daño que te hicimos. No solo con el regalo de graduación, sino con años de favoritismo y manipulación. Javier nos contó sobre su progreso en el trabajo, sobre cómo lo estás enseñando a valerse por sí mismo. Al principio pensamos que era tu venganza, pero ahora vemos que es un regalo. El regalo que deberíamos haberles dado a ambos desde el principio. No pedimos que nos perdones. Solo queremos la oportunidad de demostrarte que hemos cambiado, que finalmente entendemos el valor del trabajo duro y la responsabilidad. El sábado es el cumpleaños de tu madre, pero no queremos una celebración. En cambio, queremos usar ese día para comenzar, de nuevo, como una familia que se respeta y se valora mutuamente. Con amor, mamá y papá. Guardé la carta en mi escritorio y llamé a Javier. ¿El sábado es el cumpleaños de mamá? Sí, pero ya me dijiste que no. Organiza una cena. Pequeña, solo nosotros 4. Pero dijiste que no había presupuesto para celebraciones. Lo haré con mi dinero personal. ¿Y Javier? ¿Sí? Vi tus resultados del curso de programación. Impresionante. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. Gracias, Diego. El sábado llegué a casa de mis padres con una pequeña caja. La cena estaba servida, simple pero bien presentada. Mamá había cocinado, no había servicio de catering. «Feliz cumpleaños», dije, entregándole la caja a mamá. Dentro había una libreta de ahorros. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu regalo. He estado guardando el dinero que hemos ahorrado con el control de gastos. Está a tu nombre, pero solo podrás usarlo cuando demuestres que puedes manejarlo responsablemente». «Diego», comenzó papá, «no he terminado. También tengo esto». Saqué otro sobre. «Son los documentos de la hipoteca. Está pagada». «¿Pagada?». Javier se inclinó para ver los papeles. «¿Cómo?». «Con trabajo duro, como debería ser». Mamá comenzó a llorar, pero esta vez no intentó abrazarme. En cambio se sentó y dijo, «Gracias, no por el dinero sino por la lección».
Las lecciones no han terminado, respondí. Esto es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué?, preguntó papá. De nuestra nueva familia, una donde el respeto se gana, no se exige, donde el trabajo duro se valora más que las apariencias, donde todos somos iguales. Javier levantó su vaso. Por la nueva familia, repitieron mis padres. Levanté mi vaso también, pero añadí, y por las consecuencias de nuestras acciones. La cena transcurrió tranquila. Hablamos de trabajo, de los avances de Javier, de los ahorros de mamá. No hubo regalos extravagantes, ni dramas, ni manipulaciones. Al final de la noche, cuando me preparaba para irme, mamá me detuvo en la puerta. Diego, algún día volverás a confiar en nosotros. La confianza, como el respeto, se gana con acciones, no con palabras. Tienen el resto de sus vidas para demostrar que realmente han cambiado. Salí de la casa y conduje hasta mi apartamento. En mi escritorio había una foto de la graduación, el día que todo cambió. La miré por última vez y la guardé en un cajón. No necesitaba recordatorios del pasado. El futuro se construiría sobre acciones y consecuencias, no sobre recuerdos y promesas vacías. El lunes siguiente, cuando llegué a la oficina, encontré a Javier ya en su escritorio. «Llegas temprano. Tengo un examen de certificación esta tarde. Quería repasar un poco más». «Bien. Por cierto, si apruebas, el puesto de programador junior es tuyo». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? Te lo has ganado, como debe ser». Me dirigí a mi oficina, pero su voz me detuvo. «Diego, gracias por todo. No me agradezcas. Solo demuestra que lo mereces». Y así comenzó otro día en nuestra nueva realidad. Una realidad construida sobre el respeto mutuo y la responsabilidad, no sobre el favoritismo y las deudas emocionales. Una realidad donde cada uno cosecha exactamente lo que siembra,